Bienvenido al canal de Historias de Guerra. Compartiremos historias y cartas de personas que participaron en la Segunda Guerra Mundial. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Disfruta del programa. Como resultado de la transición final de Kharkov bajo control soviético, se asestó un duro golpe a los frentes sur y central. A través de las brechas formadas operaron tanques enemigos, poniendo en peligro nuestras defensas. Comenzó una retirada general. Los rusos lograron tomar divisiones enteras en el anillo de cerco. Después de que nuestra unidad fue provista de nuevas armas y vehículos de combate, a menudo nos utilizaron para repeler los ataques del enemigo, encajonado detrás de la línea de defensa. Realizábamos hazañas, que luego se recogían en los informes del mando. En cuanto aparecían los cazas de la Gran Alemania, el enemigo huía. Al menos, eso decían los informes oficiales. El hecho de que lo estamos pasando mal ya lo creo, estamos rodeados, las tropas abandonan armas y municiones y huyen a través de los pantanos, por supuesto, no se informó de ello. Tampoco se informó de que un pelotón entero, encabezado por un ayudante, había sido capturado, no fue liberado a tiempo. Ni que habíamos perdido el ánimo. Después de todo, íbamos a pasar otro invierno en la guerra, lo que significaba que aparecerían nuevos puentes de cadáveres en los ríos cubiertos de hielo. Ya había visto cosas así en el Dnieper. Regimientos enteros volverán a ser abandonados a su suerte. De nuevo los proyectiles darán la vuelta a la tierra y nos asfixiaremos de miedo en algún lugar, digamos, cerca de Cherníguev. De nuevo aparecerán ampollas en nuestras manos, y todos nos resignaremos a pensar en una muerte inevitable. Han pasado muchos años desde entonces. Los generales escribieron muchas memorias. En ellas se detuvieron en el trágico destino de los soldados alemanes. Solo necesitaban unas pocas palabras para informar de cuántos habían muerto congelados o de enfermedad. Pero de los que siguen vivos, de los que están entre sus camaradas pero se dan cuenta de que a nadie le importa su sufrimiento, no escribieron ni una línea. Yo, al menos, no he leído nada parecido. Ni una sola vez he encontrado mención alguna al soldado ordinario, aquel sobre el que el jefe está enfadado, aquel que está dispuesto a ser despedazado por el enemigo. Se supone que al menos oficialmente se odia al enemigo, el soldado ante el que pasa una interminable sucesión de muertes. Y entonces, en el momento de la victoria, llega la decepción más importante, el soldado se da cuenta de que ni siquiera eso le devolverá la libertad. Solo le quedan los crímenes cometidos en la guerra y el desprecio por todo lo hecho en los años de paz. Esa es la única razón por la que entráis en combate, comentó una vez nuestro comandante, el capitán Besreidau. Vosotros, furiosos, os defendéis desesperadamente incluso cuando se os ordena atacar. Así que no tengáis miedo de nada. Porque la vida es la guerra, y la guerra es la vida. La libertad es un cuento de hadas para simplones. En los momentos de abatimiento, el capitán Besreidau siempre acudía a nuestro rescate. Nunca se jactaba de su rango. Al contrario, siempre recalcaba que era uno de los nuestros. El capitán pasaba horas con nosotros en el cuerpo de guardia y a veces entraba en el foso y entablaba conversación. En esos momentos nos olvidábamos de lo que ocurría a nuestro alrededor. Y ahora, frente a mí, como en la realidad, se yergue su rostro demacrado. Está sentado entre los soldados. La lámpara proyecta un resplandor desigual sobre su rostro. A Besreidau le gustaba decir: Alemania es un gran país. Por eso se enfrenta a enormes problemas. ¿En qué somos peores que el enemigo? Debemos acatar las órdenes, aunque no estemos de acuerdo con ellas. Al fin y al cabo, nuestro país, nuestros camaradas, nuestras familias nos respaldan. Medio mundo está contra nosotros. Ya saben a qué me refiero. He viajado por todo el mundo. Incluso he estado en Sudáfrica y Nueva Zelanda. Luché en España, luego en Polonia, luego en Francia. Ahora estoy luchando en Rusia. En todas partes he visto lo mismo. Incluso mi padre me enseñó a ser flexible, y aunque he tenido muchos problemas, seguí su consejo. A menudo, en lugar de desenvainar la espada, me limitaba a sonreír y a decirme a mí mismo que era culpa mía. La primera vez que me enfrenté a la guerra fue en España. Decidí ponerme manos a la obra,
Estaba harto de lo que estábamos haciendo allí. Pero vi cómo se comportaban los españoles. Ellos también creían que luchaban por una causa justa y no se avergonzaban de matar. He visto cómo los franceses, recuperados del miedo, tomaban las armas, empezaban a luchar, aunque fuera inútil. Y nosotros estábamos dispuestos a echarles una mano. A la gente no le gustan nada los cambios. Los temen, los odian, y lucharán por aquello contra lo que protestaban, mientras todo siga igual. Un filósofo que se ha pasado la vida detrás de un escritorio puede dirigir a todo un rebaño proclamando que todos los hombres son iguales. Para un necio está claro que hay más diferencias entre las personas que entre un gallo y un ternero, pero intenta demostrarlo. Cada uno tiene sus propias creencias, todos están dispuestos a luchar por la libertad. Empiezan a amenazarnos, y la existencia pacífica llega a su fin. Así que lo mejor es dar a la manada humana pan y entretenimiento, la gente los valora mucho más que cualquier libertad. Eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora con nuestro enemigo. Los alemanes no somos tan tontos como ellos. Al menos podemos mirarnos a nosotros mismos desde fuera. Por supuesto, estamos lejos de ser perfectos, pero no nos inhibimos. Estamos dispuestos a experimentar. Defendemos la unidad de la nación alemana. Por supuesto, una idea así no es fácil de aceptar, pero la mayoría de los alemanes la apoyan y están dispuestos a actuar juntos por una gran causa. Ahí está el principal riesgo. Estamos intentando destruir el viejo mundo y revivir las viejas virtudes que quedaron enterradas bajo la pesada capa de pecados cometidos por nuestros antepasados. Es una tarea ingrata. Todo el mundo se ríe de nosotros. Si perdemos mañana, no habrá piedad. Se nos acusará de asesinos, como si los soldados siempre hubieran hecho otra cosa que matar. Se ridiculizarán los ideales en los que creemos. No se perdonará a nadie ni a nada. Nuestras tumbas serán destruidas. Dejarán monumentos solo a aquellos que, en su corazón, estaban del lado del enemigo. ¡Qué heroísmo! Y las hazañas que hacemos cada día, nuestros miedos y nuestras esperanzas, el recuerdo de los camaradas vivos y muertos, todo esto se olvidará, y la posteridad nunca sabrá la verdad. Pensarán que somos tontos y que sacrificamos nuestras vidas por la causa más estúpida. No tenéis elección. Que vuestros enemigos ganen mañana, que la guerra termine y haya paz. Pero no tendréis paz. No seréis perdonados por sobrevivir. Te mirarán con desprecio. O, en el mejor de los casos, como si fueras un mamut fosilizado. Siempre te sentirás como un extraño entre los demás. ¿Es ese el destino que deseas para ti? Que hablen conmigo los que están cansados de luchar y permanecen en nuestras filas por miedo. No escatimaré tiempo para disuadirlos. Pero una vez más, los que quieran irse, que se vayan. ¿De qué sirven esos soldados? Créeme, sé exactamente por lo que estás pasando. Yo, como vosotros, tengo que soportar el frío, el miedo, tengo que disparar al enemigo. Soy oficial, así que se espera de mí más que de ti. No quiero morir, aunque tenga que pasar el resto de mi vida en la guerra. Quiero que mi compañía piense y actúe como un solo hombre. No toleraré dudas ni actitudes derrotistas durante el combate. Al fin y al cabo, no solo luchamos por la victoria, sino también por la vida. El enemigo quiere borrarnos de la faz de la tierra, y no le importan nuestros ideales. Nunca debes dudar de mí. Sabed que no os pondré delante de las balas. Estoy dispuesto a quemar 100 aldeas si eso es lo que hace falta para alimentar a un solo soldado. Aquí, en la estepa salvaje, sentiremos de verdad nuestra unidad. Todo a nuestro alrededor está lleno de odio. Solo nos queda una cosa por hacer, oponernos al indisciplinado enemigo con nuestra unidad y coraje. Todos estamos obligados a pensar y actuar como los demás. Si triunfamos, aunque muramos, saldremos victoriosos. Las conversaciones con el capitán Besreidau quedaron profundamente grabadas en nuestras almas. Hablaba con tal sinceridad que podía convencer a cualquiera. Qué diferentes eran sus palabras, que salían del corazón, de los pomposos discursos sobre la necesidad del autosacrificio.
No le asustaban las preguntas y siempre encontraba una respuesta. Siempre que tenía un momento libre, venía a vernos. Simplemente le adorábamos, en su persona encontrábamos un verdadero comandante y un verdadero amigo, en quien podíamos confiar. Era una amenaza para el enemigo y un padre para los soldados. Durante las operaciones de combate o el redespliegue, su todoterreno siempre iba por delante de nosotros. El veterano, que entendía bien a la gente, inmediatamente después de las batallas cerca de Belgrade, mientras nos lamíamos las heridas en la retaguardia, le prestó atención. «He visto al capitán», dijo. «Parece que está lejos de ser un tonto». Antes de retirarnos tras el Dnieper a principios de otoño, tuvimos que soportar 2 batallas más. Antes de que empezara la batalla, muchos tuvieron que conseguir armas nuevas. Los que vinieron con las manos vacías tuvieron que inventar excusas. Lindbergh, Sudets y Gals tuvieron suerte, se les reconoció oficialmente como heridos y no se les exigió que vinieran con armas. Por supuesto, hasta un tonto tenía claro que durante la retirada el soldado no debe ir armado. Pero se suponía que los soldados alemanes no debían desprenderse de sus armas, debían morir con un fusil en las manos. Es cierto que yo, sin darme cuenta, arrastraba mi fusil conmigo, como si un ciego llevara un bastón. El veterano arrastró la ametralladora. Pero perdí el casco, el saco de dormir y la máscara antigás, nunca tuvimos que usarla, en algún lugar del camino había cintas de ametralladora. Nos encontramos con Lensing. Había sobrevivido, pero había perdido su equipo. Pensar que semejante negligencia podía costarle su rango le ponía los pelos de punta. El veterano, que también tenía el rango de oberefreiator, dijo bromeando. «La próxima vez tendrás que hacerlo tú. Serás ascendido a título póstumo». Lensing se quedó sin aliento y nosotros nos echamos a reír. El licor de luna que habíamos encontrado en el sótano de la casa abandonada no tardó en aparecer sobre la mesa, y nuestros pensamientos tomaron otro rumbo. Gracias a Besreidau nos habíamos librado de un consejo de guerra. No temíamos menos a un consejo de guerra que a los proyectiles soviéticos. Así pasamos 3 semanas, lejos de las posiciones de combate. El tiempo era glorioso. Aproveché la calma y no hice otra cosa que escribir a Paula. Es cierto que nunca me atreví a contarle los horrores de la batalla de Belgrade. Gals se reunió con una chica rusa. Sin embargo, resultó que no es el único que disfruta comunicándose con ella. Una noche, cuando fue a verla, se encontró con nuestro sacerdote. Había pasado por tanto como nosotros en Belgrade, y ahora como compensación había caído en transgresiones carnales. Antes se había comportado de manera ejemplar, y por eso esperaba que sus pecados actuales le fueran perdonados. Ahora, cuando abría la boca para cantar un salmo, se reía. Se sonrojó y se rió con nosotros. Y así siguió. Pero un día, a finales de septiembre, el estruendo de los cañones, que venía de lejos, nos recordó que no habíamos venido a Rusia a divertirnos. Resultó que los rusos habían roto la línea del frente, que las tropas alemanas habían conseguido restaurar al oeste de Belgrade. Nos encontrábamos de nuevo en el respiradero de un volcán. Nuestros generales, que pensaban que las tropas debían si no pasar al ataque, al menos mantener el frente, con gran retraso se dieron cuenta de que el exterminio de nuestros soldados solo frenaba ligeramente los golpes del ejército ruso, que encabezaba la ofensiva a lo largo de todo el frente central. Ahora lo que había que hacer en lugar de una nueva marcha hacia el este parece muy simple. Pero en aquel momento pasó mucho tiempo antes de que se diera la orden de retirarse a la orilla occidental del Dnieper. La línea del Dnieper significaba que Kiev estaba en el frente central, Cherkasy al sur y Cherníguev al norte, en el Desné. La distancia era de varios cientos de kilómetros. Nos perseguía continuamente el enemigo, que actuaba cada vez con más movilidad y en cualquier momento podía tomar nuestras posiciones. Antes de Belgrade aún se podía hacer algo. Ahora la situación había cambiado. Tendríamos que pagar un precio enorme en sudor y sangre, librar batallas de retaguardia. La retirada tardía costó a la Wehrmacht muchas más vidas de las que se había cobrado la ofensiva. Morimos por miles aquel otoño en la estepa ucraniana, y cuántos héroes murieron en combate sin ser reconocidos.
Incluso los más obstinados se dieron cuenta de que no importa a cuántos cientos de rusos mates, con cuánta valentía luches. Al fin y al cabo, al día siguiente habrá otros tantos, y luego otro y otro. Incluso un ciego podría ver que los rusos estaban impulsados por un heroísmo desesperado, y ni siquiera la muerte de millones de compatriotas les detendría. Estaba claro que, en tales circunstancias, gana el que tiene superioridad numérica. Por eso nos desesperamos. ¿Y pueden culparnos por ello? Sabíamos que íbamos a morir con toda seguridad. Sí, nuestras muertes permitirían movimientos de tropas, servirían a un buen propósito. Pero no queríamos morir, así que empezamos a matar a todos indiscriminadamente, como en venganza por lo que nos esperaba. Al morir, nos dimos cuenta de que nunca habíamos podido vengarnos. Y si sobrevivíamos, nos convertíamos en locos y ya no podíamos vivir en paz. Intentamos escapar de la realidad, pero las órdenes claras eran para nosotros como inyecciones de morfina. En el Dnieper nos decían, todo será más fácil. Los yanquis no romperán las defensas. ¡Ánimo! Hagan todo lo posible para retrasarlos, si quieren esperar refuerzos. En el Dnieper, la contraofensiva rusa colapsará, y reanudaremos nuestra ofensiva hacia el este. No importa cuán aterrorizados y desesperados estemos, una orden es una orden. El enemigo se asombró del coraje con el que lucharon los soldados alemanes ordinarios. Retrocedimos hasta el Dnieper, cada vez unos 100 metros, y retrasamos al enemigo todo lo posible. Y nuestros camaradas morían a nuestro alrededor. Los combates continuaron durante varios días a lo largo de cientos de kilómetros del frente. Los que conseguían escapar y llegar al río se encontraban con una masa de gente que esperaba para cruzar. En los puentes, restaurados por nuestros zapadores, había ejércitos enteros. Los soldados intentaban cruzar el río en cualquier barco. Los rusos nos pisaban los talones, luchaban en todo el perímetro de la defensa, que se reducía constantemente. Parcialmente nos protegía la aviación de la Luftwaffe, pero pronto nuestros aviones no pudieron resistir la superioridad numérica de los MiG y los Yakov. Los que conseguían escapar del fuego antiaéreo enemigo se enzarzaban en combates con los cazas enemigos, cada vez más numerosos. Los que no podían cruzar el Dnieper luchaban. Sus posibilidades de sobrevivir eran de 100 a 1. Realizamos hazañas heroicas, demostrando una vez más de lo que son capaces los soldados alemanes. El tiempo era bueno, y más de una vez tuvimos suerte. Sin embargo, hay victorias que no se pueden celebrar. Después de todo, no se puede hablar de la victoria de un ejército que lucha por sobrevivir. Y, sin embargo, fueron victorias. Es cierto que nos costaron más que las batallas que libramos como conquistadores. En las orillas del río luchábamos no para tomar una ciudad o un barrio, sino para evitar el desastre. Todo el mundo lo sabía y lo sentía. Había horas y días en los que reinaba la calma, pero la ansiedad y la expectación nos presionaban tanto que nos lanzábamos a la batalla, solo para ser golpeados por el monstruo rojo que quería engullirnos. Conseguimos evitar el desastre total, el grupo de ejércitos centro hizo un gran avance, y a los regimientos que siguieron luchando se les ordenó retirarse. Durante la noche destruimos todo, dejando solo las armas ligeras. Los que luchaban en la orilla debían ser transportados por barcos provistos para trasladar los restos de nuestras tropas hacia el oeste. Pero los soldados que luchaban junto al río, sumidos en la niebla, no esperaron a sus amigos. En su lugar, fueron recibidos por las ametralladoras de Ivanov. Los rusos iban por delante, hundiendo barcos, matando marineros. Los soldados se lanzaron al río e intentaron nadar hasta la otra orilla, dejando atrás sus armas. Los rusos disparaban a las cabezas que sobresalían del agua como si fueran blancos en una galería de tiro. Algunos de los soldados lograron nadar hasta la orilla. Algunos de los soldados consiguieron subir a los barcos que subieron después, a los que disparaban desde la orilla y desde el cielo. Algunos de los barcos fueron rodeados por lanchas cañoneras enemigas. Los soldados que iban en ellos lucharon hasta el final. La mayoría murió. Los rusos no hicieron prisioneros. Esperábamos estar a salvo en la orilla occidental del Dnieper y crear un nuevo frente.
Construimos fortificaciones y nos preparamos para permanecer allí mucho tiempo. Esta vez los yanquis no se abrirían paso. Nevó, empezamos a construir refugios, a reorganizarnos y a esperar. Pero entre los soldados la noticia se difundió con la rapidez de un cohete ruso. Los oficiales intentaron por todos los medios ocultar lo que estaba pasando. Pero la realidad era demasiado fuerte. Derribó las barreras del secretismo, y con ellas nuestros frágiles sueños. Desde Cherkasy, en el este, y desde el Dnieper, en el oeste, el ejército rojo venía hacia nosotros. En el norte, los rusos cruzaron el Desné. Un gran número de soldados murió en la confluencia del Desné y el Dnieper. Llegó el invierno. Las nevadas nos infundieron desesperación. Estábamos exhaustos y no había respiro. ¿Cuánto tiempo más podríamos retirarnos? ¿Hacia dónde? ¿A Pripyat? ¿Alba? Al Oder, sonrió el veterano. ¿Pero es posible? A partir de estas líneas se puede comprender la situación en la que nos encontrábamos. No estoy tratando de restablecer la cronología y la geografía de la guerra ruso-alemana. Para mí es importante dar una idea de las dificultades a las que nos enfrentábamos. Nunca supe por dónde se movían nuestras tropas, dónde estaba el centro de los combates, y no podré esbozar el frente en cada periodo de la guerra. Eso es cosa de los antiguos estados mayores. Solo puedo describir acontecimientos individuales, pero con todo lujo de detalles. Incluso el olor me evoca recuerdos trágicos, y me sumerjo en ellos, olvidándome del presente. He aprendido el significado de la palabra valor en mi propia piel, días y noches de humildad y desesperación, el miedo contra el que luchas, aunque tu cerebro ya no funcione. El suelo helado, tendido sobre el que te sientes helado hasta los huesos. El grito de un soldado desconocido en una trinchera vecina. Empiezas a rezar a todos los santos, aunque no creas en Dios. Describir exactamente esto es mi tarea, aunque tenga que sumergirme en recuerdos de pesadilla. Al fin y al cabo, eso es lo que me propongo, dar vida a los gemidos procedentes del matadero. A la gente le gusta aprender sobre la guerra sin la menor incomodidad. Leen sobre Verduno Stalingrado en un cómodo sillón con los pies junto a la chimenea, listos para volver a sus actividades normales al día siguiente. De hecho, eres afortunado si no tienes que describir estos acontecimientos en una carta a tu familia, sentado en una sucia trinchera. Debes leer sobre la guerra cuando tengas problemas. Y recuerda que no hay preocupaciones en tiempos de paz que merezcan las canas. Solo un idiota se preocuparía por un sueldo. La guerra debe leerse durante el insomnio, cuando se está demasiado cansado, o al amanecer, como estoy escribiendo ahora, después de un ataque de asma. Los que, después de leer sobre Verduno Stalingrado, comparten sus teorías con los amigos tomando café, no han entendido nada. Los que leen sobre las batallas con una sonrisa silenciosa se consideran afortunados. Al fin y al cabo, siguieron vivos. Yo continúo la historia de nuestra vida, de cómo empezamos a recobrar el sentido, aunque a lo lejos ya se oía el retumbar de los cañones. Un poco de todo, refunfuñaron los suditis. Hacía 24 horas que los transportes de tropas nos traían refuerzos. Cada choza de pueblo se había convertido en un cuartel general provisional para los oficiales que decidían qué iba a pasar con aquellos a los que conducían a la batalla. Los propios soldados esperaban pacientemente, apiñados alrededor de los cañones, que eran 10 veces más numerosos que las casas. Nos echaron de nuestros apartamentos. Esperábamos bajo las ramas de los árboles a las afueras del pueblo. Allí estaba reunida toda nuestra compañía, alineada en orden de batalla. Las armas estaban cargadas en vehículos civiles. El viento soplaba sobre la estepa seca, nubes de polvo se levantaban en el horizonte. Nos echaron sin más, dijo el veterano al borracho llamado Bortenberg. Pero no les dejamos nada, solo botellas vacías. Saludó a los recién llegados, que nos echaron de las cabañas. Guardé el alcohol que quedaba bajo el asiento del camión. Bien por ti, Bortenberg, bramó el paracaidista flaco. Sí, el alcohol ilegal es para nosotros, para las unidades de élite. Deja que los demás bebamos agua de la bañera. Tengo un nuevo amigo, de mi edad,
que hablaba bien francés. Golem Grauer, ese era su nombre, había estudiado en Francia en el año 41. A los 16 años, le invadió el deseo de convertirse en militar. Se alistó voluntario en el ejército. Se lo llevaron, con la promesa de una futura oportunidad de continuar sus estudios. Grauer marchaba, pisando fuerte, y cantaba, «Con mi pueblo estoy en todas partes y en todas partes». Después atravesó la guerra en Polonia y vastas extensiones de Rusia, y visitó Belgrado. Ahora se sienta y reflexiona sobre la paz y la guerra. Como yo, soñaba con convertirse en un famoso aviador, pilotando un Junkers 87. Como yo, lo único que quedaba de aquel sueño eran los enormes pájaros cuyos gritos llegaban del cielo. Teníamos poco en común en la vida ordinaria, pero el sueño fallido alegró nuestra relación. Apenas veía a Gals esos días. Estaba absorto en la chica que le ayudaba a olvidar la guerra. Gals compartió conmigo lo que le preocupaba. Si el capitán Besreidau no permite que Amy vaya con él, los rojos la matarán. Eso no puede suceder. Lo comprendo, pero, ¿qué se puede hacer aquí?, repliqué. Nuestra ingenuidad sorprendió a Bortenberg y al veterano. Se echaron a reír. Si todos en la empresa se llevaran a las chicas con las que se acuestan, no habría coches suficientes para toda la división. ¿No os dais cuenta de que no se trata de eso? Sécate las lágrimas. Ya habrá tiempo de hacer lo mismo en otro sitio. Tienes la piel gruesa. Se hicieron muchas bromas al respecto, pero Gals no las encontró ingeniosas. Estás enamorado de ella, Gals. Sabía muy bien lo que significaba la palabra enamorado. Grauer tenía la misma experiencia que yo en asuntos amorosos. Gals se calmó un poco. Vamos a dar un paseo. Nos pasó el brazo por los hombros. Al menos podemos hablar con vosotros como seres humanos. Dimos un paso atrás y nos reveló lo que le preocupaba. Gals se había enamorado perdidamente, tanto que no podía amar a nadie más. Insistía en esto último. Por más que antes había asegurado que no le contaría a nadie lo de Paula, inmediatamente se lo dije a Gals y a Grauer. Así que por eso tenías esa cara al final de las vacaciones, dijo Gals. ¿Por qué no me lo dijiste? Lo habría entendido. Tuvimos una larga discusión sobre nuestros problemas amorosos. Gals dijo que yo tenía suerte. Al menos volverás a verla, dijo. Vimos cómo se desvanecía el crepúsculo y aparecían las estrellas en el cielo. Al amanecer la compañía se puso en camino, hacia el oeste. Por la tarde vimos una batalla aérea, y Grauer y yo recordamos cómo queríamos entrar en la Luftwaffe. El Messerschmitt 109 salió victorioso. 7 u 8 Jacks se estrellaron contra el suelo, esparcidos por los fuegos artificiales. Al mediodía llegamos a una base estratégicamente importante. Aquí hubo un reagrupamiento de 30 compañías, entre ellas la nuestra. El resultado fue una gran formación motorizada. Por primera vez nos dieron ropa de doble cara, blanca por un lado y de color de camuflaje por el otro. Fuimos examinados por médicos, cosa que no esperábamos. También nos dieron comida. Nuestro destacamento, autónomo, estaba al mando de un coronel de tanques. El suministro de tropas blindadas nos sorprendió gratamente. Los conductores y mecánicos inspeccionaron los vehículos por última vez y se prepararon para salir a la carretera. Rugieron los motores. Los tanques retumbaban. Desde fuera se podía pensar que empezaban las carreras de automóviles. 2 horas más tarde, llegó la orden de partir. Yo y Gals, Grauer y otros viejos amigos subimos a un flamante camión. Tenía ruedas delante y orugas detrás. Llegamos al bosque, al borde del aeródromo. Todo iba bien. Solo nos estorbaba el polvo que se levantaba de la carretera. Los filtros instalados en los coches nuevos, a veces tan grandes que no se podía cerrar el capó, ayudaban poco. Paramos a descansar a la sombra. Sacudimos nuestros uniformes cubiertos de polvo. Aunque habíamos viajado poco, el polvo había llegado a todas partes, y sobre todo a nuestras bocas. Maldito país.
murmuró alguien. Es imposible vivir aquí ni siquiera en otoño. Otro regimiento del mismo número se nos unió. Nos colocamos a lo largo de un gran arbusto. Besreidau conferenciaba con otros oficiales en el camión del operador de radio. Estaba cubierto con una red de camuflaje, de modo que el vehículo no se distinguía del follaje, los trozos de tela ondeaban naturalmente al viento. Nos convertimos en una unidad poderosa y bien organizada. En nuestros dos regimientos se reunían de 6 a 7.000 soldados, unos 100 tanques, el mismo número de ametralladoras y varios talleres móviles. Además, teníamos a nuestra disposición 3 compañías de motociclistas, que debían realizar reconocimientos antes de la batalla. Durante este periodo, el armamento principal se concentraba en unidades motorizadas, que, a su vez, apoyaban a unidades de infantería mal equipadas. Aún así, nuestra posición en la nueva unidad nos levantó la moral, que desde los combates cerca de Belgrade había caído drásticamente. Los soldados recuperaron la confianza en sí mismos. Solo un gal sufrió, tuvo que abandonar a Ami, dándole un destino terrible. Estaba inconsolable. Durante la guerra, los soldados tienen que ser castrados. Así los tipos como Gals no se buscarán problemas por el culo, refunfuñó Bortenberg. ¿Has visto pelear alguna vez a eunucos? Pero los castrados, observó el capellán, son tan fuertes como los caballos normales. Pero conocíamos demasiado bien a nuestro Santo Padre. Él no era más capaz de algo así que nosotros. Al caer la noche, nuestra columna blindada se puso en marcha. Ahora comprendía la impresión que habían causado las largas columnas de tanques de las tropas alemanas al principio de la guerra, durante la invasión. Los tanques tomaron velocidad y adelantaron a los camiones. Seguimos avanzando, y mientras tanto oscurecía cada vez más. El estruendo de los vehículos se oía desde lejos. Los soldados, como siempre, no sabían a dónde les llevaban. Pero para nosotros, la caminata era una señal de que las cosas estaban mejorando. Nos sentíamos fuertes y éramos fuertes. No podíamos ni imaginar qué tipo de retirada se estaba produciendo en el frente central, desde Smolensk hasta Kharkov. La velocidad de nuestro movimiento estaba determinada por la velocidad de los camiones. Sin embargo, en general el panorama era bastante diferente. Muchos regimientos se retiraban a pie, abriéndose paso entre las fuerzas enemigas superiores. Las tropas carecían incluso de caballos, con cuya ayuda hace un año arrastrábamos vehículos pesados por la nieve, casi todos los caballos murieron en invierno. Había escasez de combustible. Los camiones, que estaban en excelentes condiciones, se quemaban con tal de no caer en manos del enemigo, y la infantería tenía que pisar con botas desvencijadas. Los rusos sabían perfectamente lo que nos estaba pasando, y no escatimaron esfuerzos para debilitar al máximo las fuerzas del ejército. Todos los recursos se pusieron a disposición de unidades que habían sufrido una reorganización completa. Estas unidades fueron enviadas a lugares donde la situación era particularmente desesperada. Este fue el caso de nuestra unidad, y pensamos que la estepa volvía a ser nuestra. La principal dificultad era la imposibilidad de una logística completa. Al amanecer, el ejército blindado se detuvo. Tanto los hombres como los vehículos estaban cubiertos de barro. Llegamos a un enorme bosque que se extendía hacia el este hasta donde alcanzaba la vista. Nos dieron 2 horas de descanso, que no desaprovechamos, pero nos despertaron antes de que pudiéramos dormir. El tiempo era hermoso. Soplaba una suave brisa fresca. Todo parecía tan tranquilo. Volvimos a los camiones. Al mediodía regresaron nuestros exploradores en motocicleta. Se dieron órdenes breves, y pronto el pelotón giró hacia el pueblo. Desde allí llegó el crepitar de las ametralladoras. Y 15 tigres comenzaron a bombardear el pueblo. Llegó la orden de prepararse para la batalla. Nos tiramos al suelo, lamentando tener que romper la tranquilidad de un día tan hermoso. Pero no había nada que hacer. Los tanques atravesaron el pueblo y pronto todo estaba en llamas. La artillería rusa abrió fuego, del que no nos dimos cuenta. Se enviaron varios destacamentos para acabar con los artilleros. En 20 minutos regresaron,
llevando delante una columna de 200 o 300 prisioneros de guerra rusos. Los tanques marcharon a través de la aldea incendiada, disparando a lo que aún no había sido destruido. La operación no duró más de 45 minutos. Sonó una señal. Volvimos al lugar y avanzamos de nuevo. Hacia el anochecer tomamos 2 posiciones soviéticas avanzadas. Los rusos no esperaban nuestra aparición y se rindieron casi sin luchar. El segundo día de viaje llegamos a Konotop. Nuestros regimientos marchaban hacia el suroeste, en dirección al poderoso ejército ruso. En la ciudad repostamos. Los oficiales del comisariado estaban horrorizados, al fin y al cabo, nos habíamos llevado la gasolina que habían preparado para su huida. No habían pasado ni 20 minutos cuando nos enfrentamos a los destacamentos avanzados de los rusos, que nos atacaron de repente. Los tanques se unieron a la lucha, pero pronto se dio la orden de retirada. Pasamos el resto del día en la carretera. Llegamos al lugar donde, según el plan, debíamos recibir nuevos suministros. Llegamos al almacén unos minutos antes de que los zapadores lo volaran. Calderos, bebidas y comida variada estaban a punto de saltar por los aires. Nos llenamos los bolsillos y los coches con todo lo que pudimos conseguir. Pero no pudimos ahorrar mucho. Teníamos suficiente para alimentar a toda una división durante varios días. ¿Y esta comida hace falta en alguna parte? A Gals se le llenaron los ojos de lágrimas. Llenó su estómago hasta el borde. Y todos miramos con pesar la destrucción del almacén, sin dejar de fumar puros, al menos los conseguimos. Descansamos y nos pusimos de nuevo en camino. Mientras tanto, el ejército rojo había tomado Konotop. Las tropas alemanas se retiraban. Nuestra compañía se estrelló contra el flanco izquierdo de las tropas rusas que avanzaban. Los tanques lograron romper la zona de reserva enemiga. El enemigo se dispersó, impidiéndonos abrir fuego desde los cañones. Esa tarde, sin embargo, los rusos dieron marcha atrás y concentraron sus esfuerzos en nosotros. Los tanques alemanes incendiaron 6 tanques rusos. Los cañones finalmente empezaron a disparar. Por primera vez vi lanzacohetes alemanes en acción. La nuestra y otras 2 compañías al mando del capitán Besreidau defendían el flanco izquierdo de la formación blindada. Algunos se subieron al blindaje de los tanques, el resto nos zigzagueábamos detrás de los vehículos que se movían a la velocidad de un peatón. Es extraño, cuando los soldados creen que han tomado la iniciativa, están listos para enfrentarse a un enemigo muy superior. En los últimos 2 días, nuestros tanques no han sido detenidos por nadie. Decidimos que podíamos hacer cualquier cosa. 3 compañías, escuadras de 30 hombres cada una, se arrastraron entre los arbustos en una noche fría. El estruendo de los motores se oía cerca. Nos dio confianza, y los rusos que venían hacia nosotros debían de estar asustados. También se oían disparos. Caminamos unos 3 kilómetros. De repente todo relampagueó, y los 800 hombres, como uno solo, se tiraron al suelo. Los cascos de acero reflejaban los destellos. Tan bien como un espejo. Los tanques se pusieron inmediatamente a cubierto detrás de los arbustos, y sus cañones giraron en busca del enemigo. Nos armamos de valor y nos preparamos para disparar lanzagranadas rusos. 2 destellos púrpuras iluminaron el cielo, la señal para atacar. Tras una pequeña vacilación, nos arrastramos hacia adelante. Algunos incluso nos pusimos de pie. La mayoría de las bengalas rusas se apagaron, y aprovechamos la pausa para correr. Llegué a un barranco en cuyo borde crecían arbustos bajos. 2 soldados más subieron a mi lado. Su respiración intermitente delataba nuestra tensión nerviosa. Cuando deambulas por el bosque de noche, esperas estar a punto de chocar contra un arbusto, que estalle un incendio y que te alcance un trozo de metralla. Era absolutamente imposible ir en silencio, y para un francotirador ruso en cualquier momento podía presentarse una gran oportunidad. Pero se hizo el silencio. El enemigo, que estaba muy cerca, decidió ponerse a cubierto y mantenernos en tensión durante más tiempo. Continuamos lenta y cautelosamente la ofensiva. Me latían con fuerza las sienes y me tensé, dispuesto a romper en cualquier momento.
20 o 30 metros a la izquierda oímos el sonido de voces, y nos arrojamos a la hierba alta, despidiéndonos de nuestras vidas. Apoyé la culata del fusil contra el hombro y cerré los ojos, dispuesto a disparar. Pero no ocurrió nada. A la izquierda, de donde procedía el sonido, 2 rusos se rindieron a nuestros soldados. No entendimos nada. ¿Qué pasaba por sus cabezas? Después de todo, se les había ordenado que nos detuvieran. Solo podemos especular. Tal vez pensaron que estaban aislados de las fuerzas principales y se asustaron. En aquella época, cuando el espíritu de venganza era tan fuerte, los rusos nos temían tanto como nosotros a ellos. Al principio incluso pensamos que nos estaban tendiendo una trampa. Pasó 1 hora antes de que pudiéramos reagruparnos. Fue entonces cuando nuestros tanques entraron en la batalla. Nos retiramos en silencio, cargamos en los coches y nos alejamos de nuevo. Los exploradores en motocicletas acompañaban a los vehículos pesados. Delante, a unos 3 kilómetros, los tanques hicieron retroceder al enemigo casi sin resistencia. Fue entonces cuando amaneció y los primeros rayos de luz cayeron sobre nuestra columna, que se extendía a lo largo de 500 metros. Las unidades de vanguardia habían estado bombardeando toda la noche. Detrás de la niebla se veía una ciudad cuyo nombre ya no recuerdo. Las unidades motorizadas de la Gran Alemania libraban allí batallas callejeras. Pronto entramos en la ciudad. Las persianas estaban bien cerradas. Condujimos lentamente por las calles. A ambos lados había soldados con fusiles en las manos, preparados para cualquier sorpresa. Llegamos a la plaza. Allí había varios coches, entre ellos 2 ambulancias. Hasta 30 habitantes rusos estaban apiñados bajo guardia. Todo alrededor ardía. Nos detuvimos unos minutos. No había acera. Las casas seguían en pie. Como cualquier suburbio de las innumerables ciudades rusas, parecía un enorme corral de ganado. Las aldeas perdidas en la estepa salvaje, con sus chozas vueltas hacia el norte, parecían mucho más bonitas. Los suburbios de las ciudades eran deprimentes. Nos detuvimos para lavarnos y aprovisionarnos de agua. Algunos colgaban la ropa en las ramas de los árboles, otros echaban agua de los abrevaderos, a pesar del frío y el viento desagradable. Sobre todo teníamos sed. Las cantimploras de agua eran pequeñas y nos aprovisionamos, vertiéndola en cualquier utensilio que teníamos a mano. Siguiendo al veterano, trepamos por la valla, más allá de la cual había un jardín. De las ramas del árbol más cercano colgaban peras inmaduras, que comimos con placer. Un ruso apareció de la nada. En sus manos llevaba una cesta con peras. Con una sonrisa torturada le dijo algo al veterano, sin apartar los ojos de su funda. «Vamos», dijo el veterano en ruso, tendiéndole la mano. El hombre le entregó la cesta y el veterano cogió una pera de ella. Después de probarla, la escupió y cogió otra, que corrió la misma suerte. Esto se repitió 5 o 6 veces. Entonces el veterano empezó a gritar al ruso. Este dio un paso atrás. «Están podridos», gruñó el veterano, volviendo hacia nosotros. Con la esperanza de salvar el huerto, el ruso nos dio la fruta que había dejado para los cerdos. En cuanto nos dimos cuenta, sacudimos enérgicamente el árbol. El ruso se retiró. En el noroeste retumbaban los cañones. Nuestras unidades avanzadas estaban enzarzadas con el enemigo. Continuando nuestro camino, después de media hora bajamos de nuevo de los camiones. El silbato del Fielcebel llamaba a prepararse para la batalla. Ya se estaba cociendo a fuego lento a 2 kilómetros de distancia, en un pequeño pueblo cerca de la fábrica. Besreidau nos explicó brevemente nuestra tarea, neutralizar las grandes unidades enemigas que ocupaban el pueblo. Para cumplir la tarea fueron enviadas 2 compañías. El resto continuó moviéndose. Nos dirigimos a la aldea, donde ya se habían desplegado lanzacohetes y cañones antitanque. Los rusos, que nos observaban desde sus trincheras, inmediatamente nos dispararon proyectiles. Si hubieran apuntado mejor, nos habrían matado a todos. Afortunadamente, no fue así, corrimos a ponernos a cubierto.
Nuestras dos compañías se dividieron y rodearon parcialmente las trincheras rusas. Luego esperamos 10 minutos mientras el capitán discutía con sus subordinados la operación que se avecinaba. Los oficiales volvieron con nosotros y nos nombraron las posiciones que debíamos tomar. Mientras nos explicaban, miramos a nuestro alrededor, buscando cualquier lugar donde pudiera esconderse el enemigo. Pero todo estaba tranquilo, y la tarea que se nos había encomendado parecía infantil. Nada se movía. Solo se oía el ruido de las unidades blindadas que se alejaban por la carretera. Los rusos estaban tranquilos. Muchos incluso pensaron que ya habían acabado con ellos. Se dio la orden, adelante. De la cubierta, agachados, salieron soldados. Hubo risas. ¿Qué era aquello? ¿Un juego o una bravuconada? Los soldados llegaron a las primeras chozas. Aún en silencio, nadie a la vista. Me uní a mi pelotón. Gals estaba allí. Intercambiamos miradas con él, que decían mucho más que una larga conversación. Las cosas serían diferentes ahora, pensamos. Las batallas en el Don y la retirada de Belgorod estaban en el pasado. No volvería a ocurrir. Sabíamos, por supuesto, que la guerra aún no había terminado, pero durante la última semana el enemigo siguió retrocediendo. Los soldados se abrían paso entre las ruinas, entre ellos 5 o 6 tanquistas. Uno de ellos lanzó una granada por una ventana abierta. Un segundo después hubo una explosión en el aire, y luego un gemido, de los que habíamos oído muchos. Una mujer rusa vestida de blanco saltó por la ventana, se levantó y, gritando, corrió hacia nosotros. Uno de los soldados levantó el fusil y nos pareció que se disparaba. Pero la mujer siguió corriendo. Nadie dijo nada. Por un segundo la guerra se detuvo. Los granaderos abrieron la puerta de una patada y entraron en la casa. Salieron 3 civiles más, 2 hombres y un niño. Los rusos no sacaron a los civiles del pueblo. Habrá que tener en cuenta que aquí quedan civiles. Besreidau se dio cuenta de ello. Del altavoz montado en el vehículo semioruga salieron unas palabras en ruso. Probablemente se estaba dando a los rusos la oportunidad de deponer las armas. Pero el vehículo había avanzado solo 100 metros cuando sobrevino la tragedia. De repente el coche voló por los aires y varias explosiones ensordecedoras sonaron en el aire. Las chozas más cercanas estallaron. El pueblo desapareció de nuestros ojos bajo nubes de polvo y humo. 2 figuras carbonizadas saltaron del coche en llamas. «Cuidado con las minas», gritó alguien. Pero su voz fue ahogada por el estruendo de los obuses. Géiseres de fuego se alzaron por delante. Los tejados volaron de las casas. Der Aschens immediately reacted to the shelling. They opened fire from 2 batteries of heavy howitzers. A shell exploded 150 meters away from us and shook the ground. Despite the fact that the surrounding area was full of mines, the signal to attack sounded. We ran out of cover and rushed to the nearest hill. The anti-aircraft guns were firing ahead. The Russians were shelling everything around them from multi-barrel machine guns mounted on tracks. 15 minutes ago everything had seemed so simple. Now the situation had changed radically. It was as if our confidence was gone. There were 5 of us hiding among the bricks in the ruins. Each explosion buried us deeper into the mud. From the direction of another pile of bricks we could hear the shout of a field sergeant. He was ordering us to fire at anything we saw. However, even the bravest among us did not raise their heads. Only anti-aircraft and jet guns did not interrupt the enemy's fire. But the ones so far at the advantage. 30 meters away from us killed 5 soldiers huddled behind a small shed. The last 2 survivors didn't know where to run to and were desperately awaiting their fate. Eventually they threw themselves to the ground among the corpses of their comrades. Blood trickled down. The grey dust absorbed it like a bladder. On the left, several barns caught fire at once.
Smoke rose again to the sky. The fire was growing at an amazing rate. Even we were getting hot. Someone ran out of there in a hurry. The nearby huts caught fire. Russians, both civilian and military, rushed out of the burning houses. We shot them like rabbits. Our shell must have hit the fuel depot. The Russians paid dearly for concentrating so many men near it. The enemy fled. It was left to us to the all with those who escaped. From time to time the silhouette of a Russian appeared in front of the sight of my rifle. A pull of the trigger, a cloud of smoke, and I was looking for a new victim. Will I be forgiven? Am I guilty? There in front of me is a wounded young man. For a few seconds he froze in front of me, and then rushed away. But it was too late. His face turned grey. He grabbed his chest with both hands and fell face down on the ground. Will I be forgiven? Will I be able to forget this? Fear turning into unbridled courage makes innocent young men commit real crimes. For us, as for the Russians, everything that moved became a danger. We were seized by the desire to kill, which cost the lives of our soldiers who rushed in pursuit of the enemy. Our large caliber guns were shooting the outskirts of the village, where the Russian artillery was located. And when the steel huts we took one after another, ran as hard as we could on the ground, which could be mine. But nothing stopped us. Gulls broke into a stable and shot two Russians who were desperately trying to revive their machine gun. Nothing stopped the octavo and decimotercera companies of German infantry that covered themselves with glory. In the bulletins then reported, this morning, after hard fighting our troops took such and such a town. Our devilish offensive continued, despite the screams of Fleutor Bortenberg, clashing his stomach, from which blood flowed. As we made our way toward the factory, several more of our boys were killed. At this point the German gunfire stopped. There was a danger of hitting our own. The Russians did not want to cede an inch of ground and fought desperately for the area surrounding the factory. I don't remember exactly what happened. My platoon joined the veterans guys who had set up for a break in the cement cellar. We drained our flasks but never quenched our thirst. Everyone was covered in mud. The radio operator was sitting next to us. He called the company commander, Captain Besreidau. The fighting subsided slightly. German troops were regrouping, preparing for a decisive offensive. At the disposal of the veteran platoon was an anti-aircraft gun and two machine guns. Our platoon had machine guns and rifles. The sergeant positioned us along the cistern and indicated the positions we should take during the attack. The hardest part was getting through the minutes of waiting. Suddenly the Russians appeared. They were making their way through the scaffolding. In his hand one of them carried a white flag. There were at least 60 of them, not soldiers, but probably factory workers or partisans. They approached us and began to negotiate. The veteran spoke excellent Russian and talked to the prisoners about something. Then the soldiers took them aside. There was a strange calm when it seemed that friendly words exchanged between the opponents cold and the violence. We sat down and drank. But we didn't think about it, didn't realize how difficult it was to take the step these people had decided to take. Even those who strove to survive and understood how difficult it was for our opponents, did not take their eyes off the factory, so we would have to attack it. Animals have a much stronger survival instinct than humans. They run from fear. But we, the chosen ones, the kings of nature, stubbornly march forward like moths striving for a candle. It's quiet carry, which I lack. Fear gripped my throat. I felt like a sheep on the doorstep of a slaughterhouse. I don't think I was the only one who felt that way. A soldier with a blackened face standing nearby mattered. We should have surrendered. But what did it matter how we felt? The telephone rang. An order sounded. Platoon,
forward. First and second squad, count to one. First, second. First, second. I became the first and, therefore, cold stay the cement shelter, which for me at that moment was better than any palace, after all, that was raging outside. I se presta a smile, I wonder if the paramedic would notice and send me into battle. In my mind I thanked God, Aya, Bude, Heaven, Earth, Water, Fire, Trees, whatever I could think of after all, I am staying in the basement, which will be my cover. The soldier next to me was number 2. He looked at me desperately, but he stubbornly looked past him so he wouldn't notice my joy. He looked at the factory, as if he should be the one to make this throw, as if number 2 had fallen to me. But my neighbor will go to check the factory. Feldfebel gave a sign, and the neighbor with the others came out of the shelter. Immediately Russian machine guns ran out. Before hiding at the bottom of the shelter, I saw the bullets kicking up fountains of dust along the path of the fleeing soldiers. The bursts of guns and grenades drowned out the cries of the wounded. Attention! Number 2, forward. Last forward veteran, who did not part with his machine gun. And now it was my turn. The ground was rising all around, and for some reason I started thinking about numbers. Usually people start counting with 1. Why did the second go ahead this time? But the question in the air. I didn't have time to think of an answer when the order came. Number 1. Forward, let's go. After a second's hesitation, I jumped out of the shelter like a devil out of a box. All around was darkness. The swirling dust shrouded everything in a fog, in which only the bursts of shells flashed. I ran to the foundation of the barn. There lay a dead German soldier. His eyes were fixed on the open breech of a machine gun. It was strange. How often people die so unnoticed. 2 years ago, when I saw a woman run over by a milk barrel, I almost fainted. After spending almost 2 years in Dasche, I stopped noticing that. The tragic began to seem small and insignificant. 25 meters away, several trucks exploded one after another. 4 or 5 fleeing soldiers died. Russians or Germans? Who could tell? I and 2 comrades found ourselves in an open shelter made of dirty boards. The Russians had built it to set up a machine gun. We were sitting almost on the corpses of 4 Ivens killed by a grenade explosion. I hit them in one fell swoop. Boasted a young soldier from Great Germany. Anti-aircraft fire force US took over ourselves with corpses. A shell hit the edge of the dugout. Earth and boards fell on our heads. It hit a soldier squeezed into a lamp between me and a dead Russian. It twitched, and I was going to run. Another shell hit the dugout, and the explosion threw me against the opposite wall. I thought I had broken my legs, and, afraid to move, only called longingly for help. My pants were torn, but there seemed to be no wounds on the skin underneath. I again took cover between the Russian corpses and fell on top of the wounded soldier. We were lying side by side, our heads touching each other, and shrapnel was falling all around us. My whole back is burning, I moaned. Tell them to get a stretcher. I glanced at him and shouted. Oh, orderly. But 2 machine guns firing nearby drowned out my shouts. The big man from the Great Germany hurried us to advance. Come on, guys. Someone has already digged the water cistern. I looked at the wounded man. He grabbed my sleeve and looked at me with a pleading look in his eyes. I didn't know how to explain to him that I couldn't help him. The big man jumped out of the shelter. He pulled away sharply and turned my head. The wounded man was still calling for me, but he had already jumped out of the dugout and ran after the soldier. He was 15 meters ahead of me. I found myself with the soldiers of the firing platoon,
who were frantically installing 20 aircraft guns. He helped them as much as he could. An infantryman with a bloodied face set the Russians at taken cover in the center turret. A veteran, whom he only now noticed, roared. Now they recaput. His face, covered with a layer of dirt, was illuminated by a bright flash. The tower was engulfed in smoke. The Russians couldn't withstand the shelling. Our companies had finished off the last packets of resistance. Now only sporadic gunfire could be heard. We rushed into the ruins of the factory. It was a victory, but it didn't bring much joy. Unable to regain consciousness, we wandered among the ruins. The infantrymen did not hesitate to pick up a sign on which something was written in Cyrillic. Maybe a signpost, maybe the word restaurant. The city passed into our hands. We captured 300 wounded, and at least 200 enemy soldiers parted with their lives. On the outskirts of the city, Captain Besreidau lined up his companies and called roll call. We were short 60 men. Goulen growled at his eye out. After collecting 15 wounded men, we waited for the orderlies to arrive. It wasn't easy to find water. We had to dip buckets into a well in the ruins of Out. The water was covered with soot. The wounded were moaning in pain. Many were delirious. 75 Russians were also wounded. What was to be done with them? In principle, we were supposed to help them. But orders required us to join the division as soon as we finished the operation. So we abandoned the Russian wounded, and ours were loaded on carriages and tractors that did not resemble ambulances at all. There was also a problem with the prisoners. There were 50 of them. Our cars were already packed to capacity. Theoretically, the wounded and prisoners should be carried by munition and fuel cars as they were relieved of their cargo. But there were already at least 1,000 prisoners in the division. What to do with them? The Germans and Russians climbed on anything that was able to move. We cast a last glance at the town. A thick smoke was rising above it. Clouds thickened in the sky. Soon the rain was over the graves of 40 German soldiers sacrificed to suppress the packets of enemy resistance, which we did not even begin to hold. We were preparing for another operation. Not because we were driven by the desire for conquest. It was simply necessary to cover the mass of retreating troops who were withdrawing to the western bank of the Dnieper. Nobody was smiling. We knew that our victory would have no effect on the outcome of the war. We only hoped that it had at least some strategic importance. And the fighting itself brought only one thing: unbelievable fear and incurable injuries. A young blonde soldier, sitting next to the driver of a car with 30 people in it, began to play the harmonica. In our ears, which had almost lost the ability to hear, a beautiful melody sounded, "We re with you, Lily Marlene, we re with you, Lily Marlene." A slow melody filled with longing. Gals listened. His mouth was open, but he was silent, staring into the void.